Nosotros somos del Liceo Bicentenario de Excelencia Pedro Regalado Videla, justamente como decían, de la comuna de Andacollo, que es la precordillera, y lo que nosotros queremos presentarles apunta un poco a una realidad con la que nosotros nos encontramos y a la que rápidamente tuvimos que ver cómo dar una solución. Y en este sentido, queremos presentar esta primera parte cuando hablamos del origen de nuestro proyecto. Estábamos a finales del año 2020, en periodos de matrícula, cuando se anuncia que vamos a tener a nuestros primeros estudiantes trans, que en la historia del liceo nunca habíamos tenido. Entonces, lo primero que nosotros nos planteamos es, y por eso lo pusimos acá como un desafío institucional, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuáles serían los lineamientos? ¿Cómo vamos a trabajar? Y obviamente lo primero fue como tratar de resolverlo lo más rápidamente posible. Matriculamos todo, empezamos a hacer una conversación primero dentro del equipo para ver cómo estaban también nuestras competencias, qué faltaba, qué sabíamos, qué no sabíamos, en qué teníamos que prepararnos. Y eso nos lleva al segundo punto, que tiene que ver con la reflexión sobre nuestra propia práctica inicial. Y ahí nos dimos cuenta que si bien nuestro equipo es bastante diverso en edades, porque tenemos personas ya que tienen muchos más años en el circuito educativo, nosotras que tenemos menos, y por lo tanto había un periodo bastante largo de formación, pero ninguno tenía en sus orígenes algo que nos ayudara, por ejemplo, a poder repensar esto sin querer darle como un aspecto, ¿cómo podríamos decirlo?, muy exagerado. Emilia y yo en este caso habíamos estado haciendo, pero por nuestra cuenta, algunos cursos sobre el tema de inclusión, sobre equidad de género, como buscando como por una cuestión propia. Entonces, eso también nos llevó a repensar y ver, además de todas las disposiciones legales, qué tan preparados estábamos o no para enfrentar esta situación. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos una bajada al resto del equipo también para poder mantener una especie de discurso igualitario. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? Y nuestro primer foco fue volver a retomar y ver el liceo como un espacio educativo protector. Porque acá nosotros tenemos, lo mínimo que buscamos es darle este espacio de confianza también a nuestros estudiantes. Y eso luego nos lleva a una tercera instancia, que es la que presentamos aquí abajo, que tiene que ver con la revisión de las prácticas educativas de nuestra comunidad. Y ahí empezamos a ver, desde los docentes, pero también desde los asistentes de la educación, qué tanta información manejábamos, qué tan preparados estábamos. Y para poder un poco enfrentar eso, tuvimos que ir haciendo diferentes talleres en diferentes momentos con diferentes temáticas, porque también se nos presentó que muchos de nuestros compañeros de trabajo consideraban que era como demasiada información en poco tiempo. Tuvimos que ir dosificando, viendo de a poco para poder ir organizando y dándole ya un aspecto mucho más ordenado para el resto de la comunidad y que para que el ingreso de estos nuevos estudiantes no generara ningún elemento que fuera a ser dañino, perjudicial, sino que fueran recibidos de una manera cordial como todos nuestros demás estudiantes. Entonces, como preparación, empezamos con esto de los talleres formativos que era como en función de la comunidad. Pero luego nos vamos a encontrar con otro aspecto que ahora lo va a explicar Emilia, que no nos quedamos solamente con el aspecto de formar a los profesionales, a todos los que trabajan con nosotros, sino que también buscamos otros elementos además. Bueno, dentro de estos estudiantes que ingresan de este curso, donde vamos a tener a nuestros primeros estudiantes trans, se va a dar una actividad en formación ciudadana. Nosotros como establecimiento del Estado no tenemos la clase de religión. Los apoderados al momento de la matrícula, ellos optan por reemplazar religión por una clase de formación ciudadana. Y en esa clase revisamos diferentes aspectos desde lo político hasta lo social. Y nuestra última unidad se denomina Nuevos Imaginarios Ciudadanos y es donde nuestros estudiantes, a partir de una necesidad, crean un proyecto de intervención. Y es ahí donde nos encontramos
con un grupo de estudiantes que nos va a plantear esta idea de tener un grupo de apoyo para los estudiantes trans y sus familias. Para las personas que viven en ciudades más grandes, quizás pueden decir, pero ¿cómo cuestionar a lo mejor cómo un grupo para, si está la oficina de la diversidad de la municipalidad o hay otras entidades, fundaciones? Bueno, en Andacollo no tenemos ese tipo de fundaciones o de oficinas, ¿ya? Entonces, nuestros estudiantes tenían más dudas que certezas respecto a ciertos temas y por eso ellos expresan esta necesidad. Con la profesora María Olga vamos a tomar este proyecto, vamos a revisar, verlo desde el punto de vista pedagógico y vamos a implementar este grupo de apoyo para nuestros estudiantes trans y sus familias. Obviamente, al principio este grupo fue reducido, ¿cierto? Buscamos, invitamos a nuestros estudiantes, nos preguntaban quién va a estar, porque también ellos tenían, ¿cierto?, algunos resquemores de no hacerlo tampoco tan público o con ciertos profesores que preferían o no trabajar. Entonces, a partir de eso, nos fuimos juntando, fuimos viendo cuáles eran sus dudas, y ahí fuimos gestionando ciertos talleres con un activista trans que nos ayudó mucho para que ellos pudieran resolver sus dudas y también a las familias, porque muchos de estos encuentros los hicimos con los apoderados. Entonces, entendiendo que esta es una comuna minera muy marcada por los sesgos de género, muy machista, las familias también presentan resistencia a la transición de los niños. Entonces, poder generar este espacio les ayudó bastante para poder entender también ese proceso que estaban llevando sus hijos. Y además, ¿cierto?, sumado a estas acciones para la inclusión de nuestros estudiantes, están los espacios de formación que mencionaba hace un minuto María Olga, que tienen que ver con la formación de nuestra como equipo de gestión y cómo nosotros hacemos también esa bajada a nuestros profesores, a nuestros funcionarios, asistentes de la educación y docentes. ¿Por qué? Porque muchas veces hay prácticas que forman parte de nuestra cultura, a lo mejor, que el chiste, ¿cierto?, el comentario, y no sabemos cómo eso puede afectar a nuestros estudiantes o cómo estamos reproduciendo sesgos machistas, sesgos de género. Otra acción importante para visibilizar a nuestros estudiantes trans y darles su lugar dentro de la comunidad educativa se relaciona con nuestra Plaza de la Diversidad y de la Identidad, donde nosotros tenemos varias banderas, la bandera de Chile, la bandera de Andacollo, la bandera de la comunidad LGBTIQA+, y la bandera de los pueblos originarios. Y dentro de esa bandera de la comunidad LGBT, nosotros pusimos también la bandera de la bandera trans, para visibilizar a nuestros estudiantes y que de alguna manera ellos también se sintieran parte de esta comunidad, entendiendo que el proceso de transitar es un proceso social. Ellos quieren ser reconocidos por su identidad de género, o sea, que les llamen por su nombre social. Entonces, es una forma para hacer de este espacio seguro un espacio en el cual ellos también se sientan parte. Y como decíamos, no nos quedamos solo ahí en esas acciones que están en el colegio, sino que también nos preocupaba porque el año pasado uno de nuestros estudiantes trans tuvo que hacer práctica. Él escogió una de las especialidades de administración, entonces iba a ir a un centro de práctica. Y el centro de práctica ya no es un espacio en el cual nosotros podamos estarlo acompañando todo el tiempo, como acá en el colegio a lo mejor. Sí, le entregamos las herramientas para que ellos se puedan desenvolver de la mejor manera, pero también queríamos asegurarnos que en ese espacio nuestros estudiantes se sintieran bien, lo que nos llevó, ¿cierto?, primero a trabajar en un protocolo de práctica para la inclusión de nuestros estudiantes trans y también en la realización de un seminario con los centros de práctica. Si bien acá hay empresas que tienen larga data
y que tienen también una trayectoria internacional y manejan estos temas, como es la Minera Tech. Hay otras que son más pequeñas, que no tienen idea y que nunca han recibido a una persona trans. Entonces, ese trabajo conjunto igual nos ayudó para poder generar esta inclusión de nuestros estudiantes, y a lo mejor también les va a servir a ellos para más adelante recibir a personas de la comunidad LGBT. Pero obviamente todas estas acciones que nosotros hemos realizado en estos años en el liceo no han sido tan fácil como, o tan bonitas en el fondo, como se escucha cuando uno las va contando, porque también hemos encontrado bastantes problemáticas a la hora de poder llevarlas a cabo, y eso lo va a explicar ahora mi compañera María Olga. Gracias. Dentro de la resistencia a la temática, nosotros nos focalizamos en 3 cosas, no porque fueran las únicas, sino porque consideramos que era una forma de agruparlas de una manera adecuada. Lo primero tiene que ver con las dinámicas culturales de las familias que tenemos en Andacollo. Como dijo anteriormente Emilia, hay un tema minero, machista, que es súper fuerte, es súper increíble cómo se reproducen muchas prácticas al interior del liceo. Entonces, lo primero que tuvimos que ver era con los estudiantes, cómo íbamos a estar viendo. Lo positivo de todo esto fue que dentro del liceo los estudiantes no generaron mayor problema. Reconocieron a sus compañeros como tal, con su nombre social y todo, ningún problema. De hecho, es bien orgullosamente decirlo que en los años que llevamos con esto, no hemos tenido ningún tipo, por ejemplo, de acusación o que vengan a hacer algún comentario, por ejemplo, que se han sentido discriminados, que lo han tratado mal por parte de los compañeros. Ese aspecto creo que fue el más fácil de abordar, porque precisamente los niños tienen una actitud mucho más abierta. Sin embargo, con las familias fue más complejo. Y ahí, por ejemplo, teníamos a las familias de los propios estudiantes que pertenecen aquí a la comunidad, pero también aquellos otros apoderados. Entonces, también tuvimos que partir acá con un discurso hablando desde la legalidad y explicando que el liceo es un espacio seguro. Entonces, tenemos que dar las mismas condiciones, la misma seguridad, y es mi deber, por decirlo así, personalizándolo, ver que los estudiantes estén lo más cómodo posible, que puedan desarrollar su proceso educativo. Entonces, fue también importante poder generar estas conversaciones con las familias, y de hecho, una de las temáticas que tenemos igual este año es querer ampliar aún más el tema de estas temáticas en las reuniones de apoderados, porque si bien los años anteriores se ha tocado, fueron más puntuales. Ahora queremos hacerlo con mayor tiempo presente también y con mayor temáticas. En segundo lugar, pusimos acá las conductas con sesgo sexista de algunos funcionarios. Y eso igual fue complicado porque escuchar bromas, y digo que en realidad no son tan bromas, y hacerles entender un poco a las personas que es difícil. Cuando uno no vive la situación, uno no sabe cómo se siente el otro, cómo se puede sentir vulnerado, cómo se puede sentir triste, que esté viviendo quizá algo muy terrible en su casa, y llegar al liceo donde debería sentirse bien y seguir escuchando eso. Entonces, fue empezar a decir que estas cosas ya no se podían, no porque estuviera de moda o algo así, es porque no se debe. Entonces, empezar a explicarle, y no solamente a través de talleres, sino que también en otras ocasiones con conversaciones así personales, para ir explicando. E incluso algunos funcionarios se acercaban diciendo que eran temas que ellos no manejaban y preguntaban. Entonces, a veces ni siquiera era como una instancia formal de un taller, de una reunión, sino que por el pasillo decían, disculpe, señorita, no sé, y preguntaban algo y nosotros le respondíamos. Entonces, igual, eso ha sido... es un trabajo que es arduo, que no se agota con los años anteriores. Nosotros esto tenemos que seguir repitiéndolo todos los años, porque cuando ya consideramos que estamos bien, aparece una nueva situación y tenemos que volver a retomar, a trabajar. Entonces, esta parte es continua, no es algo que se hizo una vez y se acabó. Tenemos que volver a trabajarlo, volver a hacer taller, volver a hacer actividades en función de esto. Y por último,
tiene que ver con los temores y las inseguridades de los mismos estudiantes trans. Es difícil, y ahí me acuerdo al principio cuando partieron las presentaciones, cuando uno no ha vivido la situación, uno no sabe cómo ponerse en el lugar del otro, no sabe lo que siente, los miedos, el miedo al rechazo, el pensar que si yo digo algo que no está acorde a lo que la mayoría hace, me van a tratar mal, no sé, me van a querer, me van a separar. Entonces, igual fue complicado. Nos tocó tener que hablar con apoderados, me tocó a mí, por ejemplo, tener que entrevistar a un apoderado para explicarle un poco lo que era que su hijo fuera trans, eh, tener que igual hablar con apoderados que ya sabían que su hijo era trans, pero explicarles cómo se iba a dar este proceso, qué implicaba, como decía anteriormente Emilia, con un activista, un amigo que justamente respondía a las dudas, las cosas, los apoderados se fueron más tranquilos, porque fueron viendo que quizás muchos de los miedos que ellos tenían eh, eran más que nada por desconocimiento. Entonces igual nos tocó bastante en el tener que apoyar e integrar a todos los chicos, porque cuando se empezó a hacer la invitación, la pregunta era, ¿quién va a estar? Porque igual ellos preferían que ciertas personas no estuvieran, porque tenían miedo, porque pensaban que los podían molestar. Entonces, ¿cómo nosotros tratamos de resolver esto? Primero, abriendo la temática a la comunidad. O sea, no es un tema tabú, no es algo que se desconoce, pero tampoco es algo que vamos a andar vociferando así como con bombo y platillos, porque también somos respetuosos de los procesos de cada uno. Tenemos estudiantes actualmente que nosotros sabemos que están en un proceso de transición, pero ellos todavía no han hablado con sus papás y no quieren todavía. Entonces, nosotros perfectamente hemos tomado ese aspecto y lo hemos ido trabajando con ellos para dar herramientas, viendo qué podríamos hacer. También estamos generando estos espacios para las consultas que de los profesores, los demás trabajadores, como también los estudiantes. En talleres, en clases, por ejemplo, lo hemos incluido en algunas clases de orientación, por ejemplo, y sobre todo generando las redes de apoyo con diferentes instituciones para justamente poder encontrar soluciones a las problemáticas que tienen nuestros estudiantes. Por ejemplo, este año tuvimos a la primera persona que hizo su cambio de nombre registral, que justamente es un estudiante nuestro, que era de nuestro grupo. Entonces, hizo ese cambio este año después de un proceso bastante largo. Hemos, por ejemplo, vuelto a reactivar nuestro grupo de apoyo, pero ahora ya no solamente lo dejamos para los estudiantes trans, ahora los abrimos a toda la comunidad y estamos trabajando justamente con más chicos ahora. Dentro también de estas acciones para ir generando cambios y que se pueda ver, así como visibilizarlo. Por ejemplo, en nuestro gobierno escolar se creó un nuevo ministerio que fue parte de las propuestas que el Ministerio de Equidad de Género, que justamente surge a raíz de estas necesidades que plantean los estudiantes. Y generamos, por ejemplo, como somos un liceo polivalente, tenemos especialidades técnico-profesionales, sobre todo en las especialidades industriales, generalmente había mayor participación de varones. Ahora estamos en un proceso de equidad y por lo tanto hemos avanzado desde hace 2 años atrás que teníamos un estudiante que era mujer, después tuvimos 2, ahora ya estamos en 15. Entonces igual hemos ido abiertos los procesos justamente para ver si muchos de estos chicos quieren entrar o no a estas especialidades. Y finalmente tratamos, dentro de todo, de escucharlos a ellos y ver desde la realidad de ellos y no invadir tampoco sus espacios, porque nos ha generado bastante el tema, por ejemplo, de que muchos niños están asustados, por ejemplo, de cómo lo pueden ver la familia, del resto de la comunidad. Entonces, somos bastante respetuosos de eso. Y lo último ya tiene que ver que también es importante dentro de nuestros hitos. Nuestro himno del liceo fue creado hace muchos años atrás y tenía bien marcado una parte que decía hombres y mujeres. Y una vez nos preguntan los niños, ¿y si yo no soy hombre y mujer, qué canto? Entonces eso nos llevó a pensar, claro, ¿cómo le damos solución a esto? Entonces se planteó y cambiamos el himno, justamente esas partes, para que ya no tuviésemos que pensar, si yo soy hombre o soy mujer, ¿qué canto? Para que quedara ahí también el llamado de atención de los niños que nos hacían ver dónde estamos nosotros. Entonces, ha sido complicado,
pero también ha sido un proceso que es enriquecedor y que nosotros nos damos cuenta que cada día va cambiando, va a ir mejorando, podemos perfectamente ir agregando cosas, ir quitando algunas otras cosas, pero siempre con el objetivo de generar un espacio seguro y que nosotros podamos también darle las herramientas para que ellos puedan avanzar más adelante. Bueno, y aquí, para terminar ya, pusimos unas fotitos de nuestra plaza, que la plaza fue construida en realidad por varios estudiantes que se ofrecieron voluntariamente. Nosotros estábamos ahí armando las cosas y ellos llegaron, nos ayudaron a poner las banderas, a hacer los hoyitos para poner las plantas, todo eso. Entonces, para nosotros es como, no es lo más importante, pero es el hito visible de todo el trabajo que estuvimos haciendo durante estos años y que pretendemos seguir haciendo.